Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a ver cómo podemos hacer un árbol binario de búsqueda en Python. Y recordemos que estamos utilizando como entorno de edición Tony. Lo primero que tenemos que hacer es definir nuestra clase de tipo nodo árbol. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Class nodo árbol. Y esto va a ser un objeto. Y los elementos que definen nuestra clase, nodo árbol, obviamente es nuestro elemento de dato, que lo inicializamos con none. Y como es un árbol binario, va a tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. Izquierdo tiene el valor none y derecho también tiene el valor none. A continuación vamos a definir nuestra clase árbol binario. Class árbol binario, que también es objeto. Y aquí lo primero que tenemos que hacer es nuestra definición de nuestro constructor. Def, recuerden que tenemos que poner dos guiones inferiores, init, dos guiones después del init, serve. Y lo que define un árbol binario con su estructura base es principalmente nuestra raíz, y la creamos self.raíz, la inicializamos con none. Esto nos crea un árbol binario vacío. Ahora vamos a crear nuestro método para poder verificar que nuestro árbol está vacío. Recuerden que es un método booleano, entonces aquí sería def árbol vacío, recibe self, y lo único que hacemos es return self.raíz igual a none. Aquí lo que estamos preguntando si nuestra raíz es un none, entonces es verdadero, quiere decir que está vacío, y en caso contrario tenemos datos y nuestro árbol no se encuentra vacío. Un método para poder reinicializar nuestro árbol en caso de que ya no necesitemos este árbol y tengamos que utilizar uno nuevo, pues sería de reiniciar. También tenemos self, y lo único que tenemos que indicar es que nuestra self.raíz sea igual a none. Aquí le estamos asignando un none a nuestra raíz y estamos reinicializando nuestro árbol, borrando todo el contenido que tenía. Para crear nuestro método de impresión vamos a cambiar un poco la situación, porque como queremos imprimir un árbol tenemos tres posibilidades de impresión, en este caso prefijo, posfijo y entrefijo. Entonces vamos a nuestra definición de imprimir. Debería recibir, aparte de su self, una opción en donde vamos a generar que este sea un parámetro de tipo entero, en donde si yo quiero un 0 puede imprimir en prefijo, 1 entrefijo y 2 postfijo. Y lo que tengo que hacer primero aquí es primero nuestra cadena, declaramos una cadena, la declaramos como una cadena vacía, y a partir de ahí vamos a checar cómo es nuestra opción. Si opción es igual a 0, entonces lo que vamos a hacer es nuestra cadena va a tomar el valor de self. Vamos a generar un método local que se llame prefijo y vamos a mandar nuestra raíz self.raíz. En caso contrario, el if, si opción es igual a 1, entonces nuestra cadena va a tomar un valor de también un método local, el método
que vamos a llamar postfijo, y mandamos nuestra raíz. Y por último, si opción es igual a 2, nuestra cadena va a tomar el valor de nuestro método, un método local que vamos a definir, y sería el entrefijo. Y también vamos a mandar self.raíz. Lo único que nos falta es, una vez que regrese, return cadena. Estos métodos recursivos quedarán definidos de la siguiente manera. Primero vamos a definir el prefijo. Recordemos que es un método privado, porque siempre lleva los dos guiones. Sería prefijo. Aquí vamos a recibir como parámetros primero self, y aquí, aunque recibimos originalmente una raíz, aquí lo vamos a definir como subárbol. Dentro de este método, lo que vamos a hacer es, vamos a declarar una cadena, y la declaramos con una cadena vacía, y lo único que vamos a hacer es, si mi subárbol es diferente de nulo, y subárbol es diferente de none, entonces nuestra cadena va a tomar el valor, vamos a agregarle en este caso nuestra subárbol punto dato, le agregamos un salto de línea, y vamos a mandar llamar de manera recursiva nuestro self.prefijo, y aquí lo que vamos a mandar a llamar lo vamos a mandar como parámetro mi subárbol punto izquierdo, y luego también vamos a llamar de manera recursiva. Recordemos que nuestro método es privado, así que es los guiones, y es self.prefijo, y vamos a mandar mi subárbol punto derecho. ¿Sí? Aquí lo que estamos haciendo es que nuestra cadena va a tomar lo que tenía originalmente nuestra cadena, más mi subárbol punto dato, más un salto de línea, más la llamada recursiva de mi prefijo de mi subárbol izquierdo, y posteriormente el recorrido en prefijo de mi subárbol derecho. Y lo único que nos falta es retornar nuestra cadena. De igual manera, definimos nuestro método postfijo. Recibimos parámetros self y raíz subárbol, y va a ser muy similar al anterior. Declaramos una cadena como una cadena vacía. Si mi subárbol es diferente de none, ¿qué vamos a hacer? Nuestra cadena va a tomar el valor de lo que tenía originalmente nuestra cadena, más la llamada recursiva de nuestro método postfijo, en donde aquí vamos a mandar el hijo izquierdo de nuestro subárbol, luego recorremos nuestro hijo derecho, guión bajo postfijo, subárbol
punto derecho. Y por último, imprimimos nuestra raíz, es decir, árbol, punto dato, y aprovechamos y le agregamos un salto de línea. Y retornamos nuestra cadena. Y nuestra definición de entrefijo también vamos a recibir self y subárbol, y vamos a mandar nuestra cadena. Inicializamos con una cadena vacía y pregunto si mi subárbol es diferente de non. En este caso, nuestra cadena va a tomar el valor de mi subárbol izquierdo, self.entrefijo, de mi subárbol punto izquierdo. Posteriormente imprimimos nuestra raíz, entonces sería subárbol punto dato, le agrego mi salto de línea y posterior a ello voy a mandar self.entrefijo, pero mandando mi subárbol los hijos derechos. Subárbol punto derecho. Y lo único que nos falta es retornar nuestra cadena. Y con esto tengo los métodos para poder imprimir mis árboles en prefijo, posfijo y entrefijo. Bueno, hasta este momento lo hemos guardado. Vamos a guardar, recordemos, en este caso lo vamos a llamar en nuestra carpeta. Este va a ser nuestro TDA, árbol binario. Ok, y ahora vamos a definir los métodos, cómo puedo insertar los datos en mi árbol. Ok, para definir este método vamos a hacer lo siguiente. Def va a ser un método público, insertar, y debemos recibir un dato, self y nuestro dato. Y lo que vamos a hacer aquí es que nuestra self.raíz va a tomar el valor de un método local, self.insertar nodo, y a este método vamos a mandar primero nuestra raíz, self.raíz, y vamos a mandar nuestro dato. ¿Por qué lo hacemos un método privado? Porque también va a ser un método recursivo y va a recibir un subárbol. Obvio, la primera vez este subárbol va a ser nuestra raíz general, y a partir de ahí los posibles nodos, que sean los hijos izquierdos o los hijos derechos. Este método lo vamos a hacer de la siguiente manera. Def insertar nodo, y los parámetros que recibimos es self como principal. Recordemos que estamos recibiendo un subárbol y un dato. Y lo primero que tenemos que preguntar es en qué condiciones se encuentra este subárbol. Esto es, si mi subárbol es igual a non, quiere decir que lo que estamos recibiendo es un árbol vacío. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente: nodo, vamos a crear un nuevo nodo de tipo nodo árbol,
Una vez que tenemos esto en este nodo, en la parte de información, en el segmento dato, vamos a asignar nuestro dato y mi subárbol toma el valor de este nodo. Ok, esto nos permite crear un nuevo subárbol y es en ese nodo. En caso contrario, vamos a hacer lo siguiente. Quiere decir que la información que estamos recibiendo, el subárbol tiene información. Entonces tenemos que preguntar si mi dato es menor que la información que tengo en este subárbol, subárbol.dato. Esto significa que mi subárbol izquierdo va a tomar el valor de self.insertar nodo, pero recordemos que es un método privado, insertar nodo, y vamos a mandar en este caso nuestro hijo izquierdo, subárbol.izquierdo, y nuestro dato. Aquí estamos mandando llamar de manera recursiva con el segmento izquierdo de ese subárbol. Si no, el if, si mi dato es mayor que mi subárbol punto dato, esto quiere decir que entonces ese dato va a ser un hijo derecho. Entonces mi subárbol punto derecho va a tomar el valor de self.insertar nodo de mi subárbol punto derecho y mandamos nuestro dato. ¿Sí? Aquí lo que estamos diciendo es que nuestro dato es más grande que lo que tenemos en la raíz, entonces va a ser un hijo derecho. Y por último, nos haría falta retornar nuestro subárbol. Y ya tenemos nuestro método insertar. Guardamos y compilamos para ver si no nos marca ningún error. Y bueno, ya lo único que nos faltaría sería probar que podemos insertar datos en este árbol. Ok, para probar que nuestro programa funciona, vamos a abrir, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo en donde este programa lo que hace es del archivo tda árbol binario importo mi árbol binario. Voy a hacer una instancia de mi árbol binario y voy a insertarle datos, en este caso la D, la B, la F, la C, la E, la G, formándonos el árbol que estamos viendo en pantalla. Y posterior a eso podemos mandar a llamar mi prefijo, mi posfijo y mi entrefijo. Ok, al ejecutarlo nos genera lo siguiente. El prefijo está conformado por D, B, A, C, F, E y G. El posfijo está conformado por A, C, B, E, G, F y D. Y el entrefijo está conformado por los valores A, B, C, D, E, F y G. De tal manera que ya tenemos nuestro programa que crea un árbol y puede insertar datos. Además de que nos imprime el prefijo, posfijo y entrefijo. Espero les haya gustado y esperemos el siguiente video en donde vamos a explicar cómo podemos eliminar datos de un árbol binario de búsqueda.